Aprieto con fuerza tu mano, Tiene la amabilidad de charlar con nosotros. Oscar es analista internacional y editor del equipo de periodismo internacional alternativo PIA Global. También es miembro del Consejo Editorial de la revista Pueblo en Armas, del Centro de Estudios e Investigaciones de las Relaciones Cívico-Militares de la República Bolivariana de Venezuela. Hola Oscar, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Gracias por recibirnos, por darnos tu voz, por hablar un poquito con nosotros. Muchas gracias. No, por favor, para mí es un honor poder estar con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, estamos con el tema que nos convoca, que es Palestina, que es la ocupación, que son estos más de 600 días de siega en la Franja de Gaza. Y para preguntarte un poquito, vos como un experto y un analista internacional, hace poco estuvo el presidente Donald Trump, estando en Medio Oriente, en una gira. ¿Qué nos podés comentar al respecto? Bueno, que en realidad, con relación a lo del plan que que acordó Netanyahu con Donald Trump, existe una sistematicidad que tiene por objetivo el desalojar completamente la franja, eh, generar un plan de negocios para el sector inmobiliario sin importar la vida de los habitantes y sin importar el costo que implica semejante barbarie en vidas y económicamente para los países de la región. O sea, es un plan macabro, es un plan genocida que nosotros tenemos que estudiar en profundidad porque como forma de llevar adelante la política es un muy mal presagio hacia adelante. Completamente de acuerdo. Y esto se suma también a esta suerte, a esta falsa entrega de ayuda alimentaria, de ayuda humanitaria, mejor dicho. Se hablan de 117.000, 160.000 toneladas de comida que están en los bordes esperando para entrar por los pasillos humanitarios. Y sin embargo, poco se habla de eso. ¿A vos qué te parece que lo que están haciendo? Porque pareciera que el genocidio no solo es por bombardeos, sino que también es por hambre, por hambruna. Se habló de hambruna. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Es un plan concreto. Es crear el eje Morag, se llama. ¿Cómo? El eje Morag. Sí. El eje Morag es un cerco que se va a hacer con la destrucción total de los edificios para que no puedan tener acceso a la frontera y obligar a que los gazatíes tengan que salir del territorio. Totalmente. No hay ningún tipo de implementación que contemple la presencia de los gazatíes en la Franja de Gaza. Tenemos que tener en cuenta eso, por eso están procediendo a la destrucción total. Más de 50.000 viviendas, el 90% de los barrios residenciales, demolidos total y absolutamente, para garantizar de que no haya túneles, para que nadie tenga dónde regresar. Esa es la idea, que nadie tenga a dónde regresar. Por eso también están destruyendo los hospitales. Pregunto, Oscar. Una expulsión, sí, es una expulsión sistemática. Sí, escucho. ¿Qué tal? Encantado, Oscar. Fernando Isa. Pregunto, es correcta tu mirada sobre el tema y tu opinión, pero ¿cómo van a hacer? Egipto no piensa abrir el paso de Rafah y Israel no va a permitir que los gazatíes ingresen a los territorios del 48. O sea, estamos de alguna manera previendo o presagiando un genocidio en masa. Te digo, en marzo se calculan, porque no se pueden dar cifras bajo ningún punto de vista, porque obviamente que donde hay bombardeos es incalculable y es incontable la cantidad de víctimas.
pero para el mes de marzo, ¿sí? Después que Israel viola el alto el fuego, se calculan que hay alrededor de 2.800 palestinos asesinados en el Correcto. mes de marzo. Bueno, eso mismo, Oscar, empezó a profundizar desde enero Israel en Cisjordania, inclusive Claro. en los territorios del 48, ¿no? Que es el enclave colonial. Bueno, ahora se están denunciando 22 nuevos enclaves en Cisjordania. Sí, O claro. sea que hay un plan en desarrollo que contempla la ocupación total. Y, a sangre y fuego, nosotros no tenemos que perder de vista de que en todas las declaraciones que ha hecho no solamente Netanyahu, sino todos los altos mandos de la FADI, expresan su convencimiento de que hay que asesinar a todos los palestinos. Tenemos que ser claros en eso, ¿eh? Porque pensamos que es una guerra convencional y en realidad no se trata de eso. Se trata de la puesta en marcha de un genocidio para ocupar un territorio y que va mucho más allá de la franja de Gaza. No, claro, por Por supuesto, supuesto. el sueño del gran Israel. Estamos hablando de una expansión que ya ha tomado cuerpo en Siria y la desmembraron y se están quedando, han creado bantustanes en Siria que por supuesto se reparten entre Israel, Turquía, en el Líbano, que bueno, también tiene la ocupación Exactamente. de las granjas de Sheba, y que permanentemente y paulatinamente Israel fue violando la famosa línea verde del 67. Pero yo no Claro. sé si esto no le va a llegar también a los socios principales de Israel y de Estados Unidos, que es Arabia Saudita, por ejemplo. Hay una situación que se está dando en el marco de un mundo muy controvertido porque, por un lado, el eje político, ideológico y estructural del siglo XIX, siglo XX, se está desbaratando. Esta construcción unipolar que se hizo en función de los imperios europeos está en proceso de decadencia y en proceso de desintegración. Entonces hay una situación que los lleva a tener que ocupar territorios y de hacerse de otro tipo de recursos para poder reorganizar y reorientar esa fuerza imperial, económica, militar, que en un momento determinado estuvo volcada sobre el Atlántico. Esta situación que nosotros estamos viviendo, en la que intervienen las fuerzas de la OTAN y que intervienen varios actores, obviamente forma parte a ese proceso de transformación, de transición que se está dando del viejo eje unipolar a una multipolaridad que se está abriendo paso a partir del siglo XXI y que obviamente es indetenible y obliga a que las viejas fuerzas estructuradas en lo que nosotros conocimos como el imperialismo tengan que reacondicionar sus condiciones militares y económicas para poder hacerle frente a una realidad que los está contrastando concretamente y que los tiene a la cola, no los tiene a la cabeza como en aquel momento cuando fue el surgimiento del capitalismo. Y eso es muy interesante porque también está abriendo fuerzas que son contestes a estas políticas coloniales y que se están subordinando, como Yemen, como la resistencia palestina, como las fuerzas del Sahel, y están marcando un marco de confrontación en la que, por ejemplo, nosotros podemos observar una realidad que hasta hace no mucho tiempo, por lo menos hasta hace 3 o 4 años, era impensable.
es que la famosa cúpula de hierro que protegía los intereses y la vida de Israel hoy está en duda, y en este momento la propia existencia de Israel empieza a estar en duda. Totalmente de acuerdo. Y de hecho vos mencionabas las resistencias que inclusive en solidaridad, como el Yemen, que continúa atacando lo que es Tel Aviv y es un ida y vuelta con Israel, que también bombardeó ayer, creo, el aeropuerto internacional de Saná en Yemen. Em, Sí. ¿Qué pasa con los demás países árabes? Porque acá estamos viendo solo el Yemen, que encima es un país completamente expoliado, padeció hasta hambruna, cólera, y sin embargo presta su fuerza. Y los otros veintipico de países que podría decirse que también son de alguna manera una potencia, ¿por qué no están colaborando? Yo creo que también hay una transición en la conciencia. Estamos arribando también a procesos de desafío de la conciencia en donde, más allá de las nomenclaturas con las que podamos definir a los países y a las religiones, empiezan a aparecer atisbos de resistencia que se van a ir expresando y que se van a ir profundizando en el tiempo. Por eso es inexplicable que Yemen, uno de los países más pobres de la región, quizás el más pobre de la región, esté peleando denodadamente, no por la solidaridad, sino por el convencimiento de un acto de justicia, que es la dignidad y la soberanía del pueblo palestino. Porque ellos se incluyen también dentro de ese marco de dignidad y de soberanía. Completamente de acuerdo, completamente de Entonces, acuerdo. ¿qué es lo que estamos? Es muy interesante porque justamente de donde parecía que no podían salir nada, digamos, o que no pudieran ocurrir cosas, empiezan a ocurrir cosas, y lo que parecía inexpugnable y parecía incuestionable, hoy en día está pasando por un proceso totalmente diferente. Sí. Bueno, se está cuestionando todo lo que es la legitimación del Estado de Israel, como que siempre usaron las muletillas de ser un oasis en medio del desierto o la única democracia de Medio Oriente, pero vaya que democracia, porque si es a fuerza de armas, a fuerza de ocupación, a fuerza de exterminio, de apropiación de tierras, cada vez va corriendo un poquito más la Sí. línea geográfica. Y te pregunto, mi compañero acá hablaba de ese sueño de la gran Israel, te pregunto porque hace un tiempo en las redes, sobre todo, viste, en las aplicaciones se veía esta guerra que hay también contra Irán de parte del Estado de ocupación israelí, y pareciera como que ya salió de escena un poquito Irán, y tal vez sea por estos acuerdos que quiere mantener Trump con la República Islámica. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Se llegará a un acuerdo nuclear? ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que el problema fundamental es que, más allá yo considero que Trump es un experimento, y ese experimento que de pronto aparece como subversivo, digamos, que viene a subvertir la política tradicional, en realidad se encuentra con el choque frontal contra los poderes ya instituidos, los poderes tradicionales que no le van a permitir tampoco desarrollar mucho de su relato. Eh, Podríamos decir lo mismo de Milei aquí en Argentina, pero para volver un poco al caso de Trump, el desafío a las soberanías de los pueblos es algo que no se puede llevar adelante improvisadamente. No es pegando cuatro gritos, ni contra Panamá, ni contra Canadá, ni contra México. No es pegando cuatro gritos contra Irán, que es una Exacto. potencia emergente que ha desarrollado todo su potencial en el marco de un proceso que se ha dado gran parte del tiempo bajo el asedio de sanciones, prohibiciones y ataques y guerras, que se pueda llegar digamos, a poner grilletes a esa voluntad, porque un señor que piensa de que él es un mesías,
va a tener a los demás bajo su voluntad. Eso no es así, eso es irreal. Eso es irreal. Inclusive yo creo que muchos dentro del Estado profundo norteamericano y muchos de los empresarios que le prestaron oído en algún momento ya se están agarrando la cabeza porque ven que este señor los está comprometiendo terriblemente, como con la política arancelaria, que al final después la tuvo que tirar para atrás y generó un desbarajuste a nivel internacional terrible. Sí. En el caso de la relación con Irán, tiene que ser muy cauteloso, porque ni Irán, ni Rusia, ni China, ni los países de la multipolaridad son convidados de piedra en el destino de la humanidad y en el destino económico, político y militar del mundo. Claro. Completamente de acuerdo. Aparte, esta necesidad autómata que se impone Trump y Estados Unidos de querer convertirse en gendarmes del mundo, permitiendo e impidiendo que los países se desarrollen. Y vos mencionaste la soberanía y la dignidad de los pueblos y venimos de una jornada, una conferencia de la Federación Internacional de Periodistas y Medios de Comunicación solidarios con la causa saharaui y también los saharauis que están en la República Árabe Saharaui Democrática, ocupada actualmente por el Reino de Marruecos, también nos hablan de dignidad y nos hablan de autodeterminación nacional, que están viviendo un caso un poco bastante parecido a lo que padece Palestina ocupada, ¿no? Vos, Oscar, estuviste ahí, estuviste presente, además sos una persona con muchísima visión y experiencia. ¿Qué opinas así sobre el pueblo saharaui actualmente ocupado y su lucha inclaudicable? Bueno, lo primero que tengo para mencionarte es que el pueblo saharaui, el pueblo palestino y nosotros tenemos un mismo enemigo en común, que son los sionistas colonialistas. Es el primer enemigo en común, es el enemigo, es el hilo conductor que a nosotros nos pone en una situación de lucha anticolonial. Porque nosotros los tenemos acá en el sur explotando junto con los ingleses en las Malvinas, Sí. nuestro petróleo, nuestros recursos naturales, porque se están haciendo de nuestras tierras a través de los puestos que ocupan en el gobierno argentino. Y por el otro lado, el pueblo saharaui es asediado, perseguido, estigmatizado por una fuerza que es aliada a Israel, que es el Reino de Marruecos. Sí. Entonces, ahí nosotros vemos de que tenemos quizás la obligación de reconocer que tenemos un mismo enemigo. Y lo que no podemos perder de vista, que lo que está pasando en Palestina y lo que está pasando con el pueblo saharaui también nos puede pasar a nosotros. Sí. ¿Qué es lo que pasa con los mapuches en el sur, que está invisibilizado? ¿Qué es lo que pretenden hacer con Tierra del Fuego, que la quieren desalojar? No hay un problema económico con Tierra del Fuego. No. Han tomado la decisión de transformar a Tierra del Fuego en una base militar anglo-norteamericana. Bueno, también convengamos, Oscar, que con la anuencia de todos los gobiernos democráticos, al menos, a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel distrital, los intendentes, los dirigentes intermedios como concejales, han permitido con su anuencia la adquisición de tierra a precio vil, legalmente. Tengo que reconocer que le compraron legalmente, pero tenemos un anglo-sionista como Joel Lewis, que con miles de hectáreas a 20 minutos de la frontera argentina, con tierras de su propiedad, que tiene secuestrado Lago Escondido, y ningún gobierno quiere correr con el costo político de mandar la gendarmería, que es donde tendría que estar en lugar de estar apaleando jubilados los días miércoles en el Congreso, a desalojar Lago Escondido. No solamente el Lago Escondido. No, claro, por supuesto. El mapa de la Patagonia
no lleva la bandera nacional. Lamentablemente, Sí. el mapa de la Patagonia, el mapa territorial de la Patagonia, es un sinnúmero de banderas extranjeras que son las que tienen el dominio económico de nuestro territorio. No solamente de los recursos naturales, sino también de las propiedades. Y lo han consagrado ahora con el RIGI. Exacto. Pero es algo que viene ocurriendo desde hace muchísimos años. Y con esa muletilla de que territorio que no se habita no se defiende, lamentablemente, hace muchísimos años que no tenemos un gobierno nacional y popular que lleve una política de proliferación, de dignidad y de nacionalismo hacia el sur para que nosotros ocupemos y trabajemos y disfrutemos y usufructuemos lo que nos corresponde. Totalmente. Entonces es más fácil cederlo el territorio, es más fácil cerrar una fábrica y traer importaciones que darle de comer a la gente a través del trabajo. Para esta gente eso es así. Esa mentalidad colonialista que nosotros con la que hemos convivido durante tantos años nuestra clase política, se profundiza y se manifiesta de manera descarada en este momento y tiene consecuencias terribles hacia el futuro si nosotros no podemos cambiar nuestra manera de ver la política y de ver lo que está sucediendo en nuestro país. Por eso yo digo que ojo, que lo que está pasando en Palestina y lo que está pasando en la República Saharaui también nos puede pasar a nosotros. Sí, yo no creo, perdamos de vista eso. yo creo, Oscar, que nos está pasando. Profundamente. Sí, lo que pasa es que acallan las voces que osamos levantar un poco el volumen, lamentablemente, Sí. con estigmatización, persecución, hasta cárceles. Tenemos casos emblemáticos de detenciones arbitrarias, injustas, perversas, de militantes políticos, nada más ni nada menos, inclusive adolescentes que fueron encarcelados y por una llamada de la segunda embajada israelí en la Argentina, que es la DAIA. Sí. Sí. Eso es así. Y tenemos un compañero que está debatiéndose entre la vida y la muerte, Pablito Grillo, por sacar una foto. Solo por sacar O una sea, en foto. estos niveles estamos, donde la gente que ya tiene más de 60 años por ir a reclamar lo que le corresponde, la misma policía de ocupación que no fue capaz de ir a pelear a Malvinas, resulta que viene y apalea a los viejos sin ningún tipo de problema y con total impunidad por parte del gobierno. Este tipo de cuestiones nos tienen que obligar a nosotros a discutir profundamente, a entender lo que está pasando en el resto del mundo y asimilarlo porque nosotros formamos parte de ese mundo. Por eso digo, tenemos un mismo enemigo, tenemos una circunstancia colonial que es similar. No podemos desentendernos de eso. Por eso el tema de la solidaridad también tiene que ser la incorporación de la realidad del otro a nuestra propia realidad, porque nosotros no estamos de vacaciones. No. Una Nosotros no solidaridad vivimos en política. otro planeta. No, por supuesto, esto tiene que ser una solidaridad política más que nada, porque uno habla de empatía, empatizar, la empatía no es conducente, no te lleva a nada, uno tiene que solidarizarse. De hecho, cuando hablabas recordaba que durante épocas de elecciones siempre salen las voces en las redes y dicen, bueno, el latiguillo clásico de los descerebrados que dicen que vuelvan los milicos. Y esto te da para pensar, porque en Argentina cualquier persona de bien, entre comillas, puede decir que vuelvan los milicos, y hasta el negacionismo de los compañeros desaparecidos. Pero guay si estás criticando al Estado de Israel y sus políticas de exterminio, genocidas, de limpieza étnica. Eso te da una pauta de quién está gobernando, quién quiere ser el amo acá. Y el colonialismo cultural que tenemos nos impide también ver bien. Está nublado nuestro lente para observar todos estos cambios políticos que se están dando tanto a nivel nacional como internacional. A este respecto. Y más que nos impide, yo creo que nos pone un desafío. Exacto. Nos pone un desafío por delante. Si no, no estaríamos hablando
Sabemos a dónde estamos hablando, ¿eh? Es Y verdad. sabemos en qué momento y en qué tiempo estamos hablando. Ustedes lo saben perfectamente, lo sé yo, y lo saben también los que en este momento, en vez de estar escuchando otra cosa, están escuchando esto. Y eso forma parte del valor agregado que tenemos que rescatar para poder empezar a transmitir como comunicadores la realidad concreta que genera conciencia, no la distracción. Cuando vos decías recién, algunos esperan que vuelvan, no, acá el problema de nosotros tenemos que hacer las cosas, no que alguien venga a hacerla por nosotros. Y eso requiere justamente de una convicción política, de una valoración de lo que tenemos y de una valoración de lo que enfrentan, no solamente lo que enfrentamos nosotros, sino también lo que enfrentan nuestros hermanos en otras partes del mundo. Porque, por ejemplo, es tan criminal lo que están haciendo con el Garraham que lo que hacen cuando bombardean un hospital en Israel, en Palestina. Exacto, Exacto. claro Cuando que sí. Israel bombardea un hospital. Sí, exacto, porque la verdad que lo que ha demostrado Israel en estos 600 días es que la impunidad de bombardear hospitales y de inclusive bombardear los patios de los hospitales donde llegaba gente refugiándose porque no tiene dónde ir. Y hablando de las tantas víctimas, muertes de inocentes en Gaza, uno siempre se olvida el recuento de decir los que están debajo de los escombros. Porque es Claro. Por eso yo continuo. digo de que se hablan de cifras aparentes, porque jamás se va con... Es más o menos como cuando estos señores que ahora andan alegremente por la vida se refieren al bombardeo de Plaza de Mayo. ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos muertos hubo? 300, más de 300. Sí, Aproximadamente. Aproximadamente. Claro, sí, sí, hablan de 343 o 353 más o menos, producto de los bombardeos, pero a ciencia cierta no se sabe. Vos tenés razón, Oscar, cuando decís impreciso el número de asesinados en Gaza. En algún momento, cerca de fin del año pasado y principio de hablaban de bombas de fragmentación que disparaba Israel, que no solamente destruían la estructura de los edificios, sino que además desintegraban los cuerpos. Esto no se profundizó demasiado, lamentablemente fue en uno de los barrios más afectados de la Franja de Gaza. No sé si hay del lado palestino alguien que esté profundizando este tema, pero viniendo de parte del enclave colonial israelí, con toda la estructura de poder armamentístico que tiene, no sería descabellado de que hayan utilizado estas bombas de fragmentación. De todas maneras, Oscar, yo escuchaba atentamente, y esta parte que a veces los que somos de nuestra generación, por lo menos de la mía, esta falta a veces de poner el cuerpo y de comprensión es parte de la derrota cultural que nos impusieron a lo largo de estos 210, 220 años de ocupación. Yo considero que tenemos hoy un gobierno de ocupación a través de la vía democrática. Sí, son mecanismos. Yo te digo, en principio, a ver, más allá de la cantidad de víctimas, el acto criminal es lo que hay que condenar, porque, por ejemplo, volviendo un poco a este tema, las víctimas de las bombas de uranio enriquecido, las víctimas de la bomba atómica, las víctimas del fósforo blanco, son incalculables, son incontables. sí. ¿Sí? Ahora, el acto criminal de haber llegado a la decisión de arrojarlas, el acto criminal de dejar sin presupuesto un hospital, el acto criminal de actuar sobre personas no son indefensas, nosotros no somos indefensos.
Lo que pasa es que no estamos en la misma condición que ellos, que vienen disfrazados con todo tipo de armamento como para poder enfrentarlo como corresponde, en todo caso. Pero esas son las cosas que nosotros tenemos que condenar. Sí. Y hacen justamente al hecho colonial, al hecho de que a vos te subordinen, al hecho de que a vos te traten de hacer retroceder para que reniegues de la lucha, para que no defiendas lo que por derecho te corresponde, porque parece de que los derechos son un pecado ahora, los derechos no nos corresponden. Y ese tipo de cuestiones forman parte de esa agresión cultural que venimos viviendo a través del colonialismo y que nos tenemos que sacudir. Y para eso está la política, no hay otra cosa. Exacto. Exacto, Oscar. Hay que discutir, hay que leer, hay que estudiar, hay que discutir, hay que debatir, hay que valorar, hay que estar al tanto de lo que ocurre, y más que nada en estos momentos de tanta voraginidad, en donde parece que por lo vertiginoso de las cosas perdieran valor, perdieran importancia. Y nosotros no nos tenemos que dejar engañar en ese sentido. Las cosas que pasan son graves y hay que tomarlas gravemente, analizarlas y evaluarlas gravemente, porque estamos viviendo en un mundo que está normalizando todo. Está normalizando todo. Sí. Y uno ve las redes sociales y ve como una lucecita cae sobre un edificio y pierde de vista de que en ese edificio había seres humanos, había seres vivos. A mí me parece que las redes, no con las redes, como vos decís, es como que se está perdiendo los límites del umbral del horror. Cada vez nos dan un poquito más, unos poquito más, y produce un acostumbramiento, una normalización del genocidio. Y qué mejor a través de, no solo de las redes, sino de las leyes internacionales, que normalizar la ocupación mediante acuerdos, como los acuerdos de Abraham, mediante el comercio, y en un momento, volviendo un poquito al aislamiento, pareciera que está padeciendo el premier Netanyahu y a su vez Israel, que parece que tiene problemas con la Unión Europea, que ya no les quieren vender armamento. En principio no les deberían haber vendido jamás armamento para cometer un genocidio. ¿Vos lo ves así, como que está padeciendo un aislamiento Netanyahu, como que pronto a rey muerto, rey puesto? Mirá, hay una imagen que es muy, muy paradigmática. Los familiares de los retenidos por Hamás, con la foto de los niños asesinados por el ejército israelí en los bombardeos. Eso está pasando en Tel Aviv y está pasando dentro de Israel. La situación de enfrentamiento, porque nosotros tenemos que interpretar también de que Israel es un país que no es un monolito, que tiene izquierda, que tiene gente de oposición que ha sido perseguida, que tiene gente que es encarcelada por no querer ir a combatir, que tiene gente que es periodistas que son perseguidos, diputados que son perseguidos por oponerse a la política criminal del gobierno, manifestantes que son apaleados por las policías, las mismas fuerzas de ocupación que van a pelear a Israel. Sí. Que van a pelear a Palestina, sí. Eso pasa dentro de Israel también. Una crisis tremenda tienen. No estamos hablando de un bloque que en conjunto está de acuerdo con lo que está ocurriendo. No, totalmente. Tienen la una credibilidad política de Netanyahu está en vilo. Bueno, hoy en día ha sido declarado como criminal de guerra por la Corte Penal Internacional. Sí, y esto es una información verídica que la puede consultar cualquiera. De hecho, yo ayer la estaba consultando en la página de la Corte Penal con el pedido de detención de él y de Yulat, no me sale el segundo, ¿por qué? Por hambruna sistemática, por bombardeos de gente, de civiles, de escuelas, por no permitir, por lo que estamos hablando ahora, no porque sospechas. Directamente la Corte Penal Internacional encuentra que están esos hechos declarados y que viola las convenciones. Y estamos hablando también de que nuestro presidente Javier Milei
con el vaciamiento que está haciendo sobre el Hospital Garrahan. Después, previamente, habla del decrecimiento de natalidad en Argentina y se lo adjudica falazmente a la despenalización del aborto, y va de visita a recibir un premio a la entidad sionista que justamente están cometiendo un infanticidio en la Franja de Gaza. ¿Cómo ver esto? ¿Cómo analizarlo? ¿Cómo pararse en una zona segura y decir, bueno, ¿dónde estoy? ¿Qué está pasando? ¿No es cierto? Sí, bueno, esto, en realidad todo esto forma parte de una gran pesadilla Sí. que obviamente nos pone en una sinrazón de algo que jamás tendría que haber ocurrido y que por distintos fenómenos que hacen justamente también a estas idas y vueltas de la política, nos ha puesto en esta situación, ¿no? Ahora, el tema es que nosotros tenemos que pensar cómo salimos de esto, no qué es lo que está pasando, porque lo que está pasando, y el tema es que el tiempo nosotros lo tenemos que aprovechar para poder encontrar una alternativa que nos permita superar todo esto que va a quedar en el infierno de los recuerdos, y nosotros vamos a salir porque nuestro pueblo está destinado a ser próspero, porque es un pueblo trabajador y porque es un pueblo justamente muy digno y que ha sido abonado por la migración de muchos países y de muchas religiones y de muchos sectores que han venido a integrarnos como pueblo y que jamás van a permitir de que seamos un ente exclusivo para que una casta de gente que no tiene el más mínimo contacto con ellos lidere su destino. Este es un sueño que se va a cortar, es un sueño de corto alcance, muy sufrido por lo que se está viviendo, cuando de pronto vos te enterás de que le quitan la subvención a los niños que tienen discapacidad para poder asistir a los colegios, cuando le quitan, Sí. cuando atacan a los docentes, cuando atacan a los médicos, cuando privan de los medicamentos a los enfermos de cáncer. Estamos hablando de genocidio, Sin dudas. estamos hablando de genocidio. Por eso digo, nosotros no podemos aislarnos, no podemos desvincularnos del sufrimiento de aquellos que por la misma política y por el mismo concepto y el mismo criterio nos están, en mayor o menor medida, nos están haciendo padecer las mismas características del sufrimiento que se está viviendo en otras partes. Sin duda, sin Tenemos dudas. que ser solidarios, pero también tenemos que ser conscientes. Y tenemos que derrotar de conjunto a este enemigo en común que obviamente está poniendo en peligro el desarrollo y la existencia de la humanidad, sin ningún tipo de duda. Yo creo que estás muy acertado, Oscar, en esto de que hay que hacer más política. Y si uno analiza los resultados de las últimas elecciones acá en Capital y algunos otros resultados que hay que analizarlos minuciosamente, yo creo que hay un descreimiento de una gran parte de la población en la falta de respuesta de la política. Y yo en la editorial del día de hoy hacía mención casualmente a esto que sufren y padecen los jubilados los días miércoles, cuando los que están dentro del Congreso, absolutamente todos, tendrían que estar saliendo como escudos humanos a proteger a los viejos de esa gendarmería que en lugar de estar expulsando a los que están en Lago Escondidos y en tantos otros territorios ocupados en nuestra Patagonia, están en el Congreso apaleando gente mayor. Hay una falta, creo, en la gran deuda de la política de respuesta a la gente, por lo menos desde el 2015 a la fecha. Sí, yo creo que el tema es en esta transición. La política es una herramienta. Sí. La política no es un sello. La política es una herramienta. Obviamente que nosotros vivimos bajo un régimen de representatividad y cuando tus representantes te traicionan,
lo que vos tenés que hacer es generar los mecanismos para que cada vez la gente se involucre más y cada vez los controles sean mayores, obviamente, y más efectivos. Entonces, el problema de la forma de hacer política es que nosotros necesitamos una democracia que tenga a la gente como protagonista, no como convidado de piedra cada 4 años, o cada 6, y que obviamente tenga un control sobre la actividad pública, porque en realidad aquellos que se determinan políticos porque ocupan un rol institucional son funcionarios de un gobierno, son funcionarios al servicio del pueblo, y nosotros no podemos rebajar esa categoría. Son funcionarios que le tienen que dar respuesta al pueblo por aquello que hacen y por lo que no hacen. Por eso, justamente, nos encontramos con que un presidente, o un diputado, o un gobernador, o un alcalde, o un intendente, llega al gobierno diciendo una cosa y después hace todo lo contrario. Porque no tiene un control desde abajo que le diga, no, usted, el plan era este, no era otro. Y tiene que cumplir con esto. Y si no está en condiciones de cumplirlo, se tiene que ir para que venga otro. Bueno, justamente parte de estas cuestiones tienen que ver con lo que te decía hace un momento, ¿no? La derrota y la colonización cultural que le infligieron a una gran masa del pueblo de que la política es mala, de que a mí no me gusta la política, y cuando uno sabe, lo que hacemos militancia, sabemos de que aún diciendo esto, a mí no me interesa la política, uno está sentando posición, ¿no? Obviamente. Y con sus decisiones interviene en política con sus decisiones. Si yo decido pagar impuestos o decido no pagar los impuestos, si yo decido mandar a mis hijos al colegio, no decido, es una decisión que también tiene que ver con la política. Tiene que ver con la política. El problema es que a nosotros nos dijeron de que la política era para los políticos. Entonces los políticos eran los doctores, los políticos eran todos los que no vivían la vida cotidiana que vivimos nosotros, salvo honrosas excepciones, ¿no? Porque acá ha habido políticos que vivían como la gente común y corriente, como el hombre de a pie, la mujer de a pie. Ahora, hay otros que parece que tienen que vivir en una estratosfera. Ahí los vemos, todos empresarios. ¿Cuándo tomó un subte o viajó en colectivo Macri o este personaje? Esta gente vive alejada de las necesidades de la gente, pero después decide sobre el aumento del pasaje, después decide sobre las condiciones en las que tenemos que tomar el ferrocarril, los que viajamos todos los días en ferrocarril, o en la forma en que se trabaja en un subte, con asbesto, sin asbesto, o si hay que estar o no sindicalizado, porque ellos no están acostumbrados a pelear por un salario y a discutir condiciones de trabajo. Claro. Porque ellos son cuentapropistas de la política. Viven en una irrealidad Nosotros total. somos trabajadores, entonces, si no nos organizamos, obviamente, no podemos mejorar nuestras condiciones. Entonces, esa cuestión de que los que nos representan realmente no viven lo que nosotros vivimos, eso es algo que tenemos que divorciar de la política. Y eso se hace discutiendo, se hace acordando, se hace caminando juntos en función de un proyecto común que nos represente a todos, con eso de que por el pueblo, para el pueblo y con el pueblo, nos permita a nosotros construirnos como nación, construir nuestra soberanía, construir nuestros derechos y poder ser poder tener un futuro próspero con el conjunto de este mundo que se está desarrollando. Por eso yo hablo de desafíos y yo creo que aquellos obstáculos que nos pusieron son todos superables. Y hemos tenido barreras físicas que son irrecuperables, como la de los 30.000 compañeros desaparecidos, pero en política son superables los objetivos que ellos tenían en función de lograr aquellas cosas que se propusieron. Claro. Y estamos hablando de una generación ilustrada, una generación de jóvenes que pasaron por la universidad, que convivían en los barrios, que pertenecían a familias obreras que tenían un buen pasar en un momento determinado. Venimos de una época gloriosa
de la década del 50, en donde el obrero podía mandar a su hijo a la universidad y podía tener todas las herramientas como para poder estudiar, y de ahí salieron premios Nobel. Sí. No de este tipo de políticas que se tratan de implementar en este momento. De aquella política salieron los premios Nobel. Claro. Exactamente. Hay que despertar las Bueno. conciencias y hay que lograr entre la multiplicidad de opiniones una forma de consenso. En algo dijo la verdad Milei. Él es el topo que vino a destruir el Estado desde dentro. Y vaya que lo está haciendo. Y vaya que lo está Sí, haciendo. yo tampoco creo que en eso ha sido original, porque desde la época en que yo me acuerdo, que tengo memoria, bastante memoria, desde Alzogaray, con sus bonos patrimoniales, mi viejo era dirigente sindical y yo me acuerdo de aquella época, era chiquito, pero me acuerdo. Tenemos topos en el Estado que han Exacto. privatizado, que han Sí. han vendido a las empresas, periodistas que han sido funcionales a la venta de empresas, a la liquidación de empresas, lo hemos visto en la época con Neustar y Grondona. Aerolíneas Argentinas, los desguaces que han hecho de empresas del Estado, cómo desmantelaron la red ferroviaria que era espléndida. Sí. En un mundo que ahora, por ejemplo, uno de los países, el país más avanzado del planeta, que es China, construye más ferrocarriles, mejores ferrocarriles ya de alta velocidad, ferrocarriles, no hace otra cosa, ferrocarriles. Sí. Claro. Y nosotros los desbaratamos en 70 años. Sí. Totalmente. Oscar, Bueno, eso es lo que hay que revertir, esos son los desafíos. yo te comprometo para una segunda vuelta, ya nos estamos quedando cortos de tiempo, yo le voy a dejar a Romina la última pregunta, que agradeciéndote por supuesto todo este tiempo con nosotros y esta mirada muy certera y particular. Y te comprometo al aire para una segunda oportunidad, quedamos en contacto para ver cómo lo combinamos. Te dejo con Romina Sí, cuando que quiera. la última pregunta para ella. Oscar, muchísimas gracias y esta va a ser muy simple, una visión para Argentina, para este tiempo inmediato. ¿Seguiremos con Milei? ¿Seguirá Milei? ¿Cómo lo ves vos? Seguiremos construyendo el futuro que tenemos por delante, que es un gran desafío, que arrancó hace muchos años, que costó muchas vidas y obviamente de la mano de una juventud maravillosa que no pierde la solidaridad y la vemos constantemente en la calle empujando junto a los trabajadores, abriendo la puerta de la esperanza, más allá de estos episodios funestos que la vida nos pone siempre por delante. Yo creo que para que reaccionemos y nos espabilemos y sigamos remando hacia un futuro mejor. Muchísimas gracias, Oscar, gracias por tu tiempo y bueno, mi compañero ya te lo dijo, te comprometemos para un próximo programa si Dios quiere. Muchas gracias. Un gran abrazo para todos, gracias por el espacio y sí, como dicen en Venezuela, siempre a la orden. Gracias. Gracias.